Muy buenos días. Mi invitado de hoy es colombiano. Es una mezcla de Marco Polo, de Gabriel García Márquez, de Macondo. Es periodista, es viajero empedernido, es corresponsal de guerra, es escritor, es diplomático. Recibió la condecoración Rey de España con mención al mérito civil y fue elegido entre los 100 latinos más importantes de Miami, ciudad donde reside y desde donde inició un nuevo recorrido por el mundo por quinta vez. Nosotros aquí con Enrique Córdoba. Carmen, qué maravilla, me complace saludarte, estar con tu gente, con tus seguidores y además de la condecoración a la que hiciste mención, la medalla Bernardo O'Higgins, que me la concedió el gobierno chileno durante la administración de Eduardo Frei. Es un galardón que conservo con mucho orgullo por la promoción de la cultura chilena aquí en los Estados Unidos, de manera que fíjate cómo nos unen los lazos de amistad con ese maravilloso país de poetas, de playas y de gente entrañable. Y tú has sido determinante en todo esto, Enrique. No te digo el gusto que me da de verte después de tanto tiempo, porque siento que recién alcancé a pillarte, porque la última vez que hablamos o que supe de ti estabas en Nueva Orleans, ahora me dices que el 20 de agosto te vas a Portugal, después a Madrid, después a Noruega, que inicias la ruta de los vikingos del siglo XII. ¿Por dónde andas, Enrique? Carmen, estoy en Miami. Yo siempre digo que mi cama está en Miami, mi corazón está en Lorica, un pueblo del Caribe colombiano donde nací, pero definitivamente mi mente está en el aire, está en el mar, está en la tierra de tantos lugares que añoro recorrer, conocer, revisitar, porque una de las pasiones que siempre mueve mi motor es la aventura. Soy un trotamundos y desde muchacho empecé a hacerlo y luego la vida ha ido orientándose con los astros para que yo siga cumpliendo ese propósito que a veces uno cree que son accidentes de vida, pero no, como que vienen definitivamente programados. ¿No te parece? Una misión increíble. Dime una cosa, a propósito de Lorica, tu libro, El Marco Polo de Lorica, al parecer lleva en su tercera edición. ¿Qué es Lorica para ti? Mira, Lorica es un espacio geográfico y también es un sentimiento y es un punto mágico que quienes nacimos allí lo llevamos y lo transformamos, en el caso mío como escritor, como periodista, al mensaje de Tolstói que decía: conoce tu pueblo, describe tu pueblo y serás universal. Esto para decirte que cuando yo voy por una calle de New Orleans, la comparo y la asocio con una calle de Lorica. Cuando veo personajes que están peluqueando en la India, en la calle, en mi pueblo también lo hacen. Cuando veo turcos o libaneses en mi tierra y voy a Sasle, entonces me sirven un kibbe, un hummus, y digo, esto es lo que yo como también en mi pueblo. De manera que es un micro mundo que me ha permitido, que me ha motivado a salir. Primero porque los curas eran italianos y les llegaba el Corriere della Sera y yo esperaba que lo leyeran, me lo ponía debajo del brazo y salía por el pueblo a impresionar a las muchachas de que yo leía italiano. El panadero había llegado de Jaén, Andalucía, y nos enseñó a cambiar el bollo de maíz por el pan horneado, ¿no? El mecánico era un hombre de Marsella que, claro, entonces hablaba francés.
los que procesaban la leche para hacer el queso habían llegado del Piamonte. Y más de la mitad de la población en el campo del comercio habían venido del Líbano, de Siria, de Egipto. De modo que toda esa confluencia de inmigración me motivaban a saber de dónde venía. Y claro, con la enciclopedia El Mundo Pintoresco que tenía mi papá en la oficina, y leyendo a Verne, la vorágine que me descubría las selvas colombianas, todos esos factores influyeron para que tan pronto pude me escapara a los 14 años siendo monaguillo. Entonces yo hago un poco de ficción, que me fui en un amanecer con la limosna de mi pueblo para los llanos orientales de Colombia, en la frontera con Venezuela, convencido que esa iba a ser la gran noticia en Lorica. Se fue el monaguillo. ¿Qué ocurre? Que la noticia fue que se fue el párroco con la mujer más linda del pueblo, que era una libanesa. Y eso fue materia prima para una novela que está en ciernes. De manera que es un pueblo en donde la oralidad del Caribe se pone de presente. Y cualquiera que llega empieza a observar que, como decía García Márquez, Lorica es como Barranquilla. En 24 horas le pierden la confianza a la persona. Es decir, se gana la confianza y se pierde el respeto, digamos, del protocolo, y te asimilan como uno de los nativos, ¿no? De los propios. Sin embargo, Enrique, ¿por qué abandonas Colombia tú a los 14 años? ¿Es de verdad que te vas a los 14? Pues mira, yo... ¿Con la plata del monaguillo o no? Realmente fue una ficción, no. Ya. Los matrimonios de los campesinos y pescadores que se producían los viernes y sábados, ellos iban con las 13 monedas, las arras de los matrimonios. Esas arras son para el monaguillo. Yo fui ahorrando y me fui a estudiar a Villavicencio, ¿no? Cerca de Bogotá. De modo que mi vida como estudiante de bachillerato y de universidad la hice en Bogotá, y allí empecé mi ejercicio como periodista empírico, luego vinculándome a una entidad del gobierno. Recorrí el país haciendo reportajes a campesinos, elaborando programas de radio a través de la Radiodifusora Nacional, y el periodista empezó a florecer. De modo que yo básicamente soy un periodista. Terminé mi carrera de Derecho Internacional y Diplomacia, y el decano de la universidad donde yo estudiaba lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores. Él me invitó para que yo fuera funcionario de la Cancillería, y entré al mundo diplomático a representar a Colombia en Naciones Unidas por distintos lugares, y de esa manera seguir recorriendo mundos y cumpliendo mi sueño de descubrir lugares, de hacer amistades. Llega un momento en el que vuelvo al diario El Espectador, donde yo fui reportero, y le solicité al director, le dije, yo quisiera ser corresponsal en los Estados Unidos, y me nombró corresponsal en Miami. Fui a Caracol, donde yo era colaborador, a la cadena radial Caracol, y le dije al director, y también me nombró corresponsal en Miami, de manera que me vino con esos dos sombreros, corresponsal de la cadena Caracol hace 34 años, cuando las comunicaciones no eran tan rápidas, tan inmediatas como hoy. El periódico, tú te informabas a través del periódico que llegaba en el avión, de modo que la radio cumplía un papel muy importante como medio de información. Me organicé en Miami pensando que iba a volver a Colombia para reintegrarme a la actividad diplomática, donde yo me sentía muy cómodo y con muy buenas relaciones políticas. Pero han pasado 34 años y mi vida cambió para bien, y la mayor parte del tiempo de mi vida ha transcurrido bajo el cielo de Miami, y aquí tengo un pie y el otro en un avión, en un tren, en un barco, en un vehículo que siempre... ¿Algo te pasó con tu...? Ahí. Sí, lamentablemente entran y salen comunicaciones. Bueno, entonces te decía que aquí he hecho la vida. Me vinculé al Miami Herald, creé un programa de radio, y con otros compañeros le dimos vida a una emisora que tiene ya
25 años, pero mi programa de radio que empezó en otra emisora tiene 34 años continuos en los que cuento mis experiencias de viaje por el mundo y entrevisto a todo el que se me atraviesa, porque esa es mi vida, ¿no? Hablar con la gente y contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y te importa la política, ¿verdad? Publicas en el Miami Herald y en radio con una facilidad increíble, porque como sin nada, tú nos llamas en el programa para preguntar cómo está el ambiente en Santiago, ¿no es cierto? Efectivamente, tú has sido víctima de mis llamadas porque yo... tú sabes que los programas tienen productores. ¿El productor qué hace? El productor le busca los personajes, le elabora un libreto al que conduce un programa. ¿Qué ocurre? Que mis invitados son mis amigos y la gente que yo he conocido, y tengo en estos tantos años de trasegar por el mundo un listado en mi teléfono, en mi iPhone, de 6.500 amigos, de modo que si ocurre algo que ganó el premio Nobel un egipcio, pues yo tengo un teléfono de un personaje en Egipto que me contacta con ese personaje. Que se cayó un avión en tal mar, pues yo tengo a alguien allí cerca que me puede informar. Que en Chile acaban de darle premio por los buenos vinos del Valle del Maipo, entonces llamo a Carmen Smith para que me cuente. De modo que todo esto enriquece tu actividad, te la hace mucho más fácil, y cuando los programas son coloquiales, cuando a la gente le cuentas de una manera de la cotidianidad, entonces tú captas toda esa audiencia y van compartiendo y el mundo va pasando, y ya yo llevo 34 años aquí viviendo del cuento. Yo siempre digo que todos vivimos de un cuento. Y yo vine aquí con el cuento de la cultura porque empecé a promover la cultura debido a que otros compañeros tenían distintos segmentos. Y yo dije, ¿qué hago yo? Pues aparte de hacer parte del grupo del panel del noticiero, me creé este programa Cita con Enrique Córdoba, en el que hablo de libros, viajo por el mundo entrevistando escritores, pintores, artistas, y luego le he ido complementando los vinos. Entonces viajo a los viñedos, viajo invitado por oficinas de turismo, por gobiernos, a hacer reportajes. Y claro, tú eres también parte de esa cofradía de periodistas que viajamos por el mundo para contar nuestras experiencias, y a la gente le encanta que la lleven a través de todas esas narraciones y esas descripciones de lo que vemos y de lo que oímos. Enrique, sin embargo, siendo un tremendo profesor para todos nosotros, tú bates ese récord histórico de las vueltas al mundo. Es decir, ¿cómo organizas tú los periplos? Yo supe que el último lo partiste en Australia, pero ¿cómo lo llevas a cabo? Si eso es una locura. No te pregunto ahora, en que nosotros estamos prácticamente encerrados por la pandemia, pero con pandemia y todo, tú sigues viajando. Sí, esa es una pasión que tengo y me siento amarrado durante la pandemia por no haber podido salir. Hay cosas importantes en la vida y es tener una buena compañía. Yo acerté encontrándome a una muchacha que nació en Venezuela, hija de portugueses, emparentados por allá con Magallanes, y como a mí me gusta descubrir mundos y tener curiosidad por la historia, resulta que se convirtió en mi esposa. Y yo pensaba que le estaba enseñando a tomar fotografías, y hoy toma mejores fotografías que yo. Es mi productora, es mi polo a tierra y mi GPS, porque con el tiempo, en los últimos 17 años que llevo con ella, he perdido el norte y resulta que ella lleva el control. Pero lo disfruto porque así hemos ido recorriendo el mundo. Esta vuelta al mundo de la que tú hablas, efectivamente empezó en Alaska, continuó en Ushuaia y luego seguimos hacia Australia, Nueva Zelanda, el Asia, subimos por Kuala Lumpur, llegamos a Bali, Indonesia, entramos a Camboya, Tailandia, Vietnam, Macao,
Hong Kong, entramos a Shenzhen, a China, continuamos y no hicimos el expreso transiberiano porque ya yo lo había hecho 7 días, 8 noches, Moscú, Vladivostok, fuimos a Beirut, al Líbano, donde me encontré con familias de amigos con los que yo estudié en Lorica, Amin, Mansur, Hati, Zafar, Abdallah, Buchayb, Gosaín, todos esos sirio-libaneses. Y luego Israel. En Israel sentí esa sensación de que algo extraordinario mueve tu espíritu cuando visitas a Israel. Amigos, sitios históricos. Continuamos hacia los Emiratos Árabes, bordeamos el Mediterráneo, Sicilia, le dimos vuelta a Sicilia en carro, subimos, atravesamos el sur de Italia, pasamos por el sitio en donde se produjo la batalla que estudia todo militar, la batalla de Cana, ¿no? De Canas, en donde estuvo Aníbal, el ¿cómo se llama? El general cartaginés, que fue la ciudad que rivalizó con Roma 300 años antes de Cristo. Y entonces, con la historia y los lugares, tú vas recorriendo y vas recorriendo. Europa la volví a recorrer, que la estoy recorriendo desde que tenía 20 y pico de años por tierra, así que pueblo por pueblo, y el Mediterráneo, volvimos a las Américas, y aquí concluyó en Miami esa vuelta al mundo que se convirtió en un libro que se llama De la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego, que es mi 5º libro de viajes. Wow, wow. Enrique, se dice de ti que tienes la fe de un iluminado, que tienes la templanza de un fakir. ¿Es cierto que tú podrías vivir con una estera debajo del brazo? Efectivamente, por muchas razones. Yo digo que afortunadamente soy hombre, porque si fuera mujer viviera entregado a todos los deseos, porque no soy capaz de decirle no a nadie, así que andaría con una estera bajo el brazo complaciendo deseos. Mira, pero describes muy bien lo de fakir y el hecho de que yo tengo una suerte. Yo nací con una estrella, en el sentido de que además me ha facilitado desarrollar esa filosofía de la gente de Bangladesh, que es la serendipia. Es el don o la capacidad de hacer hallazgos inesperados, y cuando llegamos a lugares como pueblitos por allá en Italia, estacionamos y nos bajamos con Mar y Paz y vemos a 4 o 5 señores conversando y nos dirigimos justamente a uno a hacerle una pregunta. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿a dónde nos recomiendas que visitemos? Somos periodistas de la Florida. Y esa persona se despide de los demás y les dice: nos vemos, chao, voy a acompañar a estos amigos, y se convierte en el Cicerone y termina siendo una persona extraordinaria con una vida que tenía que contársela a alguien, y nos ofrece contactos y recomienda hoteles y restaurantes. Entonces esto ocurre en ese lugar y en todos por donde vamos pasando, de manera que hacer amistades para mí es algo como tomarme un café, no me cuesta trabajo. ¿Y qué ocurre? Que prácticamente quien pasa delante de mí y le saludo, yo le tomo el nombre, el teléfono y el oficio y lo tengo registrado, de manera que a esa persona posteriormente yo la vuelvo a llamar para renovar la amistad o para hacerle una pregunta. Oye, ¿cómo es que se prepara la ensalada que me ofreciste allá en tal restaurante? ¿No? ¿Cómo yo sabía que eres buen gourmet, yo sabía que la comida te importa. Por lo tanto, ¿vas a escribir sobre un libro de comidas del mundo? Mira, fenomenal. Le planteé eso a un director de turismo y quedamos en elaborar las 40 cartas de la baraja de ese país, las 40 cartas, los 40 menús más importantes de ese país, de modo que la pandemia nos impidió continuar, pero es uno de los proyectos que está sobre la mesa. Oye, Enrique, yo sé que tú tienes 1000 cosas y que me has dado el tremendo favor de poder conversar contigo,
pero antes de irte... Carmen, te interrumpo. ¿Tú te acuerdas que nos conocimos en un estacionamiento aquí en Miami cuando ibas con la decana de la Facultad de Periodismo de una universidad de Santiago? Es que tú tienes una memoria de elefante. Bueno, sí, eso es verdad. Yo creo que tú me conociste con la Patricia Escalona, porque con la Patricia Escalona hizo muy buenas amigas contigo. Correcto. Y es una excelente analista política, además. Y la Pati te tiene enorme cariño desde entonces. Yo creo que fue ella. Exactamente. Bueno, tú también tienes buena memoria. Patricia Escalona estaba contigo aquí en Miami cuando en un estacionamiento nos conocimos. Las invité a mi programa en Caracol, aquí en la Coral Way, y allí nació esta amistad que lleva más de 20 años. A mí me emociona, te juro que me emociona. Encantadísimo. Enrique, contarte además que a propósito del Día de Colombia, en el Mercurio de Santiago se publicó un suplemento especial con una foto de la vicepresidenta y canciller de tu país, Marta Lucía Ramírez, junto a la foto con nuestro presidente, hablando de las relaciones históricas de amistad, de entendimiento entre los dos países y de cooperación. Con todo lo que está pasando en América Latina, con todos los problemas que tenemos hoy día de violencia, de terrorismo, de mil problemas que nos afectan, dime, ¿cómo ves tú a Colombia hoy día? Mira, si viera a Colombia como cuando uno lee la primera página de un libro, me pondría a llorar y estuviera pues empacando maletas. Lo que ocurre es que cuando tú observas la perspectiva del país, no hay duda de que es muy frustrante confrontar el desperdicio del tiempo, de los recursos humanos, de los recursos que tiene el país para sacarlo adelante, Colombia y la América Latina. Entonces vemos una gran irresponsabilidad, una desconsideración de nuestros gobernantes que no hacen lo que la gente del común y con sentido patriótico debería adelantar. Ese es el primer planteamiento. El país no está en donde debería con base en los recursos y en su gente. Estamos en un tren que va a 30 kilómetros por hora cuando puede ir a 200 y repartir beneficio y calidad de vida. Eso indica que no estamos avanzando con los comandos correctos. Pero cuando sigues viendo que no es la primera página, sino que has leído muchas páginas de la historia y te das cuenta que el Imperio Romano se cayó por ese enfrentamiento entre el emperador y el Senado hace 2000 años, y el Imperio Romano vivió, la República Romana vivió la época más espléndida de la humanidad, el momento más glorioso que se ha vivido en la historia de la humanidad, y fíjate a dónde llegó. Entonces te das cuenta que no es hoy, siempre hemos tenido esa falta de sindéresis, de sentido común, de desprendimiento, de ser mucho más humanos los gobernantes, los ciudadanos, porque es una complicidad de los de arriba, los del centro y los de abajo. ¿Qué toca hacer? Pues tener optimismo, irradiar toda la bondad que tú puedas, tu conocimiento, tu capacidad de trabajo, de aportar y de disfrutar, porque no tenemos de otra, no podemos llorar y llorar, sino que vinimos a pasarla bien, a disfrutar, a hacer el bien, a darle la mano al vecino y vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí. Ay, se me cayó este micrófono. Vamos para adelante, Enrique. ¿Cómo dicen los cubanos? Nunca para atrás, zigzag, nunca. Sí. Bueno, sí. Nunca para atrás, vamos siempre hacia adelante.
Yo te digo que conversar contigo para mí ha sido un regalo. Eh, Te mando un abrazo, pero enorme desde acá. Y espero que a la vuelta de Noruega, porque me interesa muchísimo lo de los vikingos, porque conocemos tan poco sobre esa cultura, para que nos volvamos a encontrar, Enrique, ¿me prometes? Encantadísimo. Mira, en 3 semanas, el 20 salimos para Lisboa, Madrid, Menorca. Vamos a estar una semana en Menorca. De Menorca vamos a estar en Cerdeña, una semana en Cerdeña, y luego vamos a hacer parte, bueno, porque vamos a estar 7 semanas por fuera, de manera que hace parte de todo ese descubrimiento y reencuentro con los nuevos paisajes y nueva gente y nuevos lugares, con mucho cuidado, porque sabemos que estamos en pandemia, estamos vacunados y hay que seguir protocolos de prevención y de cuidados, pero ya no podemos seguir encerrados, ¿no? Tú eres mi profesor y tengo muchas ganas de volver a verte. Claro, nos reencontraremos, Carmen, claro que sí. ¿Cierto? Abrazo grande. Claro que sí. Lo mismo, un beso, felicidades. Sí, para ti. Chao, chao. Felicidades.